Quienes nos adentramos en la enseñanza universitaria por la vía de la investigación, no siempre estamos familiarizados con los problemas cotidianos de los maestros de escuela. Nuestro mundo gravita alrededor de una montaña de revistas y plazos cronometrados. Se trata a menudo de una carrera contrarreloj. No obstante, tras mi experiencia impartiendo un taller en un centro de educación elemental, he quedado plenamente convencido de que el esfuerzo sobrehumano que acomete el profesorado de primaria es digno de los mayores elogios, pues debe ser considerado a la par una maratón y una carrera de obstáculos. Esta comunicación presenta una experiencia de aula concebida para alumnos de tercero y cuarto de primaria. El itinerario que preparamos mi compañera Montserrat López y yo debía cubrir algunos puntos clave para la didáctica en humanidades ambientales: el simbolismo que oscurece la existencia material de los animales, el antropomorfismo que acalla su voz y, por último, la complejidad afectiva de los vínculos entre especies. El guión era sencillo, calculado al milímetro, previsiblemente fácil de realizar dentro del intervalo que nos habían asignado, unos 45 minutos. O eso pensaba yo. Cuando de golpe y porrazo más de 40 chiquillos manifestaron su entusiasmo levantando la mano, mi cerebro se sintió tan saturado como Windows ante la amenaza del Moby Dick de la informática, la temida pantalla azul. Acostumbrado a estudiantes más tranquilos, adormecidos a ratos, aquella erupción volcánica de ellos me hizo enmudecer. Comprendí entonces el acierto de disponer de un dispositivo breve y pautado. La sesión, que había empezado algo tarde a causa de dificultades técnicas, iba a alargarse todavía más gracias a las contribuciones de unas criaturas rebosantes de motivación. Seguidamente ofrezco el esquema de una clase unido a la crónica e interpretación crítica, en cierto sentido autoetnográfica, de su avance, sus retos, sus atinos y los encalladeros que obstaculizaron su marcha. Para empezar, convenía un acercamiento suave que activase los marcos de referencia previos de nuestros discentes antes de meternos en materia. Una herramienta participativa, un gesto de empatía y de buena voluntad hermenéutica. La pregunta: ¿qué pájaros conocéis que tenéis en pantalla? Se alzó entonces una avalancha de vocecillas tiernas a grito de yo, yo, yo. Seleccionar a cualquiera de ellos arrancaba sonoros jo a los demás y bufidos cargados de exasperación. Como mejor pude, pues yo fui el encargado de impartir la sesión, intenté señalarlos al azar sin repetir caras. Sus respuestas se me antojaron muy reveladoras. Entre los pupitres revolotearon palomas, gorriones, cuervos, patos, búhos, pingüinos, loros, flamencos, gallos y gallinas. Fue mencionado, si no me falla la memoria, el canario y creo que también alguna otra especie exótica, pero todo quedaba sepultado bajo una masa uniforme de aves audiovisuales, así como de lo que hoy denominaríamos fauna carismática. De esa lista no costará deducir que, con excepciones puntuales, la mayoría carecía de un contacto sostenido con las aves urbanas. La solución a nuestra siguiente duda, ¿dónde los habéis visto?, caía de maduro, en granjas, en jaulas, puntualmente en las calles y más probablemente en la televisión o, en su defecto, en el streaming y los libros infantiles. El humilde herrerillo, el carbonero y el mirlo canoro no habían comparecido ante un tribunal tan exigente. No es de extrañar, la ornitofilia es algo que debe cultivarse en la crianza doméstica y en las escuelas. En eso consistía nuestra misión: fomentar el conocimiento científico, la concienciación ecológica y el desarrollo de valores cívicos desde la literatura, sin desbaratar de un plumazo sus vivencias, modelos e ideas previas. Debíamos partir de ese océano mediatizado para arrimarlos a la balsa del compromiso medioambiental. El segundo paso en esta travesía nos llevaba a introducir la diferencia entre los pájaros de los relatos y los de carne y hueso.
Unos hablan y enseñan, otros cantan, surcan los aires y se ocupan de sus asuntos. Era crucial que asimilasen que la fauna, fuera de los cuentos, tiene familia y metas propias, que no están ahí para entretener, para servir o para endulzarnos el día con sus píos, sino que poseen vidas autónomas, singulares y valiosas. Lo formulamos mediante una cuestión incisiva. ¿Los animales de las historias hacen lo mismo que los animales de verdad? Una catarata de ellos más tarde, llegamos a la enjundia del programa. He ahí otro escollo, o más bien un choque con las expectativas del investigador recién aterrizado en la primaria. En nuestras aulas, al menos yo, mataríamos por obtener una ínfima parte de ese nivel de implicación. Como poco, yo lo haría. Allí, en cambio, interrogantes que debían resultar dinamizadores disparaban réplicas no siempre certeras, puntualmente digresivas o en exceso prolijas. De eso extraje una lección muy importante. Había que progresar a buen paso, sin desvíos y sin detenerse. Hecho este repaso, examinamos el primer fragmento de un poema de Gloria Fuertes, El pájaro. Cito: el pájaro canta, aunque no tenga escuela, aunque no tenga partitura ni profesor de música. Canta porque tiene el corazón contento o porque el aire le cosquillea las alas y el pico. Canta porque sí, porque está vivo. Fin de la cita. A continuación, lanzamos estas dos preguntas a nuestro público. ¿Canta porque está contento? ¿Y de veras tiene profesor de música? Muchos opinaban que sí, que estaban felices de transitar los vientos. Otros parecían más cautelosos. El desmontaje corrió de nuestra cuenta. Les dije que la autora estaba proyectando sus sentimientos en las aves en un alarde de antropomorfismo, la figura literaria de la personificación, que quien sentía alborozo al verlos era ella, que los pájaros andaban a lo suyo y que descifrar sus emociones no era una empresa trivial. Hubo quien objetó mi aclaración, cerrándose a que podían experimentar alegría de todos modos. En ese momento tuve que convertirme en diplomático y concederle estratégicamente que aquella era efectivamente una posibilidad de tantas. En cuanto al segundo interrogante, agradecí el apoyo de un biólogo que nos acompañaba, quien ayudó a explicarles la mezcla entre instinto e instrucción paternal que imprime su sello en las tonadas de las aves, una píldora zoológica para estimular la lectura crítica, atenta a tendencias humanizadoras y sesgos antropocéntricos. El siguiente jalón del recorrido no era un escrito, sino un vídeo que dramatizaba cierta fábula de La Fontaine, una que en puridad procedía de Esopo, El zorro y el cuervo. El vídeo utiliza un tono humorístico e infantil, constituye así un documento paradigmático para estudiar el antropomorfismo. Por eso lo escogimos, por eso y por su condición de clásico. Trasladamos estas dudas al aula. ¿Por qué el cuervo pierde el queso? ¿Y por qué los animales de las fábulas hablan y se comportan como personas? La primera conduce a la segunda. El raposo se aprovecha de la vanidad del cuervo, pero esa es una cualidad humana que nosotros atribuimos a los animales de los textos, no un rasgo genuinamente suyo. A todos se les antojó obvia esa conclusión. Los apólogos son archivos, hasta cierto punto, de patrañas, no sucesos que acontecieron de verdad. ¿Por qué se narran entonces? Para transmitir una moraleja, una doctrina a las personas. Era fundamental que entendiesen eso, que la literatura no presenta a las aves y por extensión a las bestias como verdaderamente son, sino como a nuestra especie le conviene que sean. Nos avecinábamos al cierre de nuestro módulo y tocaba saltar a Catulo. Sospechaba que podían atragantarse con las referencias cultas al Hades, así que no me quedó otro remedio que traicionar los versos del Veronés y cristianizar su inframundo. Con todo, la jugada salió bien.
He aquí parte del fragmento que reprodujimos. Cito: ha muerto el pajarito de mi amada, el gorrión, delicia de mi amada, a quien quería más que a sus propios ojos. Era dulce como la miel, conocía a su dueña como una hija a su madre y no se separaba de su regazo. Qué desgracia que ahora por tu culpa, pobre gorrión, los ojos de mi amada estén rojos e hinchados de llorar. Fin de la cita. El interrogante que esbozamos era muy abierto, reflexivo e ideal para clausurar la sesión. ¿Por qué queremos a los animales? Por la compañía que nos brindan, por el cariño que parece que nos profesan, porque resultan agradables al oído y a la vista. Profirieron razones abundantes como las que he citado, y muy legítimas, todas parecidas a las anteriores. Me suponía ya a salvo de la metralleta de Joes, cuando, por efecto de las complicaciones técnicas que he mencionado arriba, me vi forzado a permanecer en escena y a improvisar una nueva batería de preguntas. Indagué por sus mascotas, si creían que Catulo añoraba al pardal o si solo se afligía por su amada lesbia, etc. Aún así, la clase ya había durado unos 3/4 de hora, cerca del doble de lo que originalmente estimábamos. Nuestro diseño, o al menos mi ejecución, no contemplaba que se involucrasen de aquella manera. La ingenuidad pudo haberme costado cara, y como de todo se aprende, hago constar aquí mi error para desengaño de otros. Y hablando de picardías, incluye una demostración de cómo transformar un descuido en elemento pedagógico. Las diapositivas que proyectamos, que son las que ustedes han visto a lo largo de esta comunicación, incorporaban imágenes. Entre ellas, a propósito del gorrión, figuraba, como pueden ver, un petirrojo. Habíamos patinado. Además, teníamos que rascar unos minutos mientras nuestras colegas aparecían para impartir su bloque. Mi estrategia, una vieja maniobra que me ha granjeado muchas sonrisas cómplices en la universidad. Les provoqué así: no os habéis dado cuenta, pero os hemos tendido una trampa con la foto. Mis recuerdos de aquel instante ya se han difuminado, aunque quiero sospechar, tengo la certeza de que alguien se percató del desliz. No hay que subestimar la inteligencia de los jóvenes. Allá va una de las enseñanzas que adquirimos. Pensar, imaginar y observar. Aquella tríada era la consigna que inspiraba nuestra intervención. Pensar en exponentes reales y ficticios. Imaginar cómo se podrían sentir los pájaros y luego observarlos en un espacio verde urbano. Apenas añadiré nada del tercer apéndice, una excursión salpicada de peticiones del estilo de «puedo subirme a esa fuente» y de tragedias tan dramáticas como «se me ha roto el boli». Sí. Por medio de una aplicación de identificación ornitológica, reconocimos mirlos, ánades, torras, las apuntaron en sus libretas y al terminar las dibujaron. En mí habita la esperanza de que aquella operación permitiese que alguna especie local, más allá de los coloridos pavos reales, huéspedes de honor en el Parque del Retiro, que fue donde les llevamos, quedase grabada en su memoria. Muchas gracias, con esto he concluido.